Toda persona que ingresa en la universidad sueña con ser profesional en la carrera que escogió, ya sea de médico, abogado u otra profesión. Pero este no es el caso de una chica con una personalidad muy particular, pues ingresó en la universidad con un propósito: buscar el amor. Sí, amigos, su único objetivo es conquistar a su amor platónico, el chico más popular de toda la universidad. ¿Valdrá la pena arriesgar tanto por un chico al que no sabes si le gustas? Hola mis queridos amigos, el día de hoy veremos el resumen del drama We Fall in Love. Hye-Yu es una joven sencilla y con una personalidad alegre que tiene un solo objetivo en la vida: ingresar en la carrera de medicina para perseguir a Shi-Shen, su amor platónico. Su único deseo es acercarse a él y conquistar su corazón. Y es que Hye-Yu se empezó a enamorar de este chico cuando él la ayudó a escapar de su profesor por llegar tarde en la escuela secundaria. A partir de ese momento no dejó de pensar en él. Cuando llegó a la universidad, para su sorpresa, su amado príncipe la estaba esperando y anhelando tenerla en sus brazos. Bueno, no, esto solo pasaba en sus sueños. Por suerte, cuando la vio, recordó su nombre y se alegró de tenerla en su misma carrera de medicina. Él se ofreció a llevarla hasta su dormitorio en el campus, pero empezó a llover. Ella soñaba con que la llevara protegida con su camisa. Pero no, él solo se cubrió y buscó una hoja para que ella se cubriera sola. Sin embargo, luego él compró el último paraguas que había en la tienda, y cuando por fin iban a ir juntos, dejó de llover. ¡Pobre Hye-Yu! Después de un tiempo sin verse, ella finalmente lo vio cuando estaban en sus clases de entrenamiento militar, pero ella lo evadía porque se sentía muy fea y poco presentable para él. Cuando debía entregar una tarea, él estaba allí y ella sentía mucha vergüenza. Las cosas se pusieron peor para ella cuando el profesor los mandó a hacer un trabajo juntos. Él se dio cuenta que esta chica quería ocultar su rostro y finalmente la descubrió cuando accidentalmente su amigo se cayó de las escaleras. Él no entiende por qué se escondía de él, y cuando le preguntó, ella le dijo que se sentía fea por estar bronceada al exponerse al sol, y esto le causó mucha gracia. Pero no todo es malo para ella, porque para su sorpresa, él le dio su número de teléfono y ella no podía estar más feliz. Bueno, por poco tiempo, porque cuando vio sus redes sociales se dio cuenta que su compañera de cuarto, una chica llamada Song Yao, también estaba interesada en él. Ahora tiene una fuerte rival, ya que esta chica es bonita, inteligente y muy popular. Un día, mientras Shi-Shen se acercó a ella para conversar, se percata de algo vergonzoso. Ella se manchó con su periodo, por eso va de inmediato a comprarle toallas, y nuestra protagonista solo quiere esconderse bajo la tierra. Cuando estaba en la tienda, Song Yao apareció y se ofreció a ayudar a Hye-Yu. Por suerte, un chico que está enamorado de esta chica rompe el momento incómodo cuando intentaba hablar con ella. A partir de ahora, Hye-Yu y su rival se hicieron grandes amigas. Sin embargo, ella no impide que esto obstaculice su objetivo, que es conquistar a Shi-Shen. Un día, en una clase de fotografía, ella empezó a tomarle fotos escondidas. Allí, él la vio, se le acercó, la protegió del sol y la invitó a caminar. Bueno, a huir de sus compañeros. Ella no podía estar más feliz por eso. Ambos pasaron una tarde muy linda tomando fotos y divirtiéndose juntos. En un momento, ella pensó que él la iba a besar, pero no, solo quería espantar a un insecto. Después de conocerla mejor, Shi-Shen se ha encariñado con ella porque se ha dado cuenta que es una chica inteligente y cariñosa. Por eso le dice que algún día deberían comer juntos. Y ella está tan feliz, imaginando su vida de casados y cómo serán sus hijos. Un día, él le invita a trabajar con él en un proyecto de fotografía, y nuestra protagonista se prepara para usar un vestido original que deslumbre a su amado. Pero resulta que no fue tan original porque al verse con él, muchas chicas estaban usando el mismo vestido. ¡Pobrecita! Pero su mal rato se esfuma cuando él comparte con ella el mismo auricular en el autobús. Bueno, no, solo estaba soñando otra vez. Ella finge quedarse dormida para recostarse en su hombro, pero todo le sale mal porque le da el asiento a un señor.
Después de pasar tanta vergüenza, finalmente logran tener un lindo momento juntos tomándose fotografías, hasta que un ladrón inesperadamente le roba la cartera y ella sale corriendo tras él. Los dos lo acorralan y este se rinde, pero tristemente sí le robó su dinero. Después de un día agotador, ella está realmente cansada y él, muy nervioso, permite que ella se recueste en su hombro. Aunque pobrecita, al día siguiente amaneció con un terrible dolor de cuello que no se le quitaba con nada. Ahora, como sabe que su amado trabaja en una pequeña tienda, les hace el favor a todos sus amigos de comprar víveres para ellos solo para verlo una y otra vez. Todo le sale mal cuando ella lo vigilaba mientras su amiga le coqueteaba, así que sin querer cachetea al jefe de la tienda y rompe unos productos. Este la castiga con trabajar para él durante un tiempo. Pero bueno, viendo el lado positivo, ahora pasará más tiempo al lado de su amor. Luego ambos tienen un accidente dentro de la tienda y ahora tienen una deuda con el jefe. Allí ella se entera que él solo entró a trabajar para devolverle el dinero que le robó el ladrón. Conmovida, ella lo invita a comer y allí él le da una linda diadema y esto la derrite aún más de amor. Ella le confiesa a su amigo que está enamorada de Xi-Shen y este arma un plan para ayudarla a conquistarlo, pero todos sus intentos son un total fracaso. Como la ve triste, él le da unos lindos zapatos para que se vista hermosa para él y este por fin se fija en ella. Pero resulta que ella no sabe usar zapatos de tacón y cuando su amado la ve se siente mal por ella y le da unas chanclas para que pueda caminar bien. Ambos se divertían cuando llegó su amiga Song Yao con cara de tristeza al verlos juntos. Esto le rompió el corazón a Xiao Yu. Así que ahora ella hace lo posible por no perder su amistad y trata de reconciliarse con ella de todas las formas posibles. Su amiga finalmente habla con ella y le dice que sabe que ambas gustan del mismo chico, pero lo que le duele es que nunca le diga nada y desconfíe de ella. Esto hace que ella la admire y ahora se propone ser como ella, bonita y popular. Así que ahora se maquilla más, hace dieta y ejercicios para verse más hermosa. Xi-Shen se preocupa porque ella ahora casi no come y se ve pálida, así que atentamente le da comida cada vez que puede. Y como ella no puede resistirse a la tentación, come de más y termina subiendo 5 kilos. Él se da cuenta que ella quiere ponerse en forma, por eso le pide perdón por darle tanta comida y le dice que la apoyará en su proceso. Él le pregunta que si ella está haciendo esto por un chico y ella estaba a punto de confesarle que era él cuando este notó su nerviosismo y le dijo que no era necesario que le dijera. Después de llevar a su amiga a enfermería después de un desmayo, ambos salen a tomar aire fresco. Allí, en medio de un chiste, él confiesa sin querer que le gustaba desde la secundaria y ella no lo puede creer. Su sueño se hizo realidad, ahora pueden correr bajo la lluvia como tanto soñó. Finalmente, después del malentendido, ella hace las paces con su amiga y ahora están mejor que antes. Ella hace todo lo posible por apoyar a su amigo para que le declare su amor a ella, pero resulta un desastre porque ella lo rechaza. Cuando Xiao Yu le pregunta por qué lo rechazó, esta le dice que su único amor es Xi-Shen, así que le propone competir justamente, y además le dice que se le declarará al siguiente día. Por eso ahora ella debe buscar la manera de confesarse antes. Ella reúne el valor para hacerlo, pero simplemente no puede. Después de varios intentos, ella está a punto de confesarle cuando él le dice que lo entiende. Ella queda en shock, pero solo le trajo su comida favorita. Su amiga finalmente le declara su amor y cuando se van a besar, Xiao Yu los separa, pero en su imaginación. Ella no aguanta más y va corriendo a confesarle su amor, pero ya su amiga se había adelantado. Ella cree que llegó demasiado tarde. Xiao Yu llora desconsoladamente por esto. Su amiga llega y la ve en ese estado y le dice que tiene que decirle algo, pero ella finge que está cantando porque no la quiere escuchar y se va.
Xisheng también quiere hablar con ella, pero Xiaoyu sale corriendo y lo evita cada vez que lo ve, hasta lo rechaza cuando le ofrece ir juntos bajo un mismo paraguas mientras llueve. Su amigo la ve triste y ella le explica que ahora su amiga y su enamorado son novios y llora desconsoladamente. El amigo está enojado con él porque le quitó a la chica que le gusta. Allí Xisheng le dice toda la verdad. Resulta que él la rechazó porque ya tenía a alguien en mente y ella le dijo que sabe que es Xiaoyu. Y sí, es así. Por eso ambos decidieron quedar como amigos. Él se da cuenta que su amada malentendió todo y se siente mal. Por eso, mientras ella hace sus prácticas de medicina, él quiere que ella lo atienda para acercarse más a ella. Como la nota realmente molesta, decide llevarla a hablar en privado. Allí, él le aclara el malentendido y finalmente le declara su amor. Le dice que estuvo enamorado de ella desde que estaban en la secundaria. Ahora nuestros tortolitos son novios oficiales. Ambos no pueden estar más felices. Sin embargo, como nunca ha tenido novia, él no sabe cómo actuar ahora y ella se frustra porque él no la trata con cariño como un novio suele hacerlo. Aunque hace lo posible porque tenga contacto físico con ella, fracasa en el intento. Él nota que ella no está feliz, así que le pide consejos a su amigo y este lo regaña diciéndole que cómo es posible que no sea romántico con ella. Así que le da consejos para ello. Él se esfuerza y la lleva a una terraza que él decoró y le promete que de ahora en adelante será romántico y detallista con ella, cosa que la pone muy feliz. Tanto que le da un tierno beso en la mejilla. Los dos se sienten realmente nerviosos y avergonzados. ¡Qué tiernos! Después de pedirle ayuda a su amigo para poder salvar su carrera, Xisheng se enoja con ella y tienen su primera discusión. Él le pide perdón y promete ayudarla en todo. Y bueno, a medida que la apoya con sus estudios, ambos se acercan cada vez más. Ahora parecen una pareja más unida en todos los sentidos. Las cosas mejoran porque ahora su amigo finalmente pudo conquistar el corazón de su amiga. Ella cree que su novio es perfecto, pero esto le asusta porque alguna debilidad debe tener, ya que ella tiene muchos defectos. Así que con la ayuda de su amigo tratan de averiguar cuál es. Pero no logran encontrarla, así que ella le confiesa a él esto, y este se ríe y le dice que su debilidad es ella. Conmovida, ella lo invita al cine a ver una película de terror y él se muere de miedo. Ella se ríe y está feliz de saber que su debilidad es el miedo a los fantasmas. Él quiere vencer este miedo y junto a su amigo van a una casa embrujada. Para su sorpresa, descubre que su novia está trabajando allí, solo para hacerle una gran fiesta cuando fuera su cumpleaños. Esto lo conmovió mucho y le dice que no es necesario que haga todo eso por él, porque siempre la amará para toda la vida por lo que ya es. Es San Valentín y su amado novio le tiene una gran sorpresa, un hermoso jardín decorado con cientos de fotos, y él esperándola mientras tocaba la guitarra. Ella se conmueve porque está afónico de tanto que practicó para cantarle. Él le da un tierno abrazo, terminando así esta linda historia de amor con nuestros protagonistas a punto de darse un beso mientras son interrumpidos por sus amigos. Pero tranquilos que cuando estos se van, ella le da un tierno beso. Y ahora sí, celebran su amor con sus amigos disfrutando de una rica comida y fuegos artificiales. We Fall in Love es una miniserie china del año 2023 con una temática fresca y sin muchas complicaciones, donde dos estudiantes universitarios que no saben nada del amor van madurando juntos a través del tiempo. Esta serie, con ese toque de comedia que tanto nos encanta, sin duda atrapa nuestro corazón hasta el último capítulo. Por eso, si lo que te gusta es una serie libre de dramas, de villanos y con ese toque juvenil y tierno entre los protagonistas principales, We Fall in Love es sin duda la serie indicada para ti. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.